La vida tiene que ser buena ante todo. Más allá de la felicidad, lo más importante es no hacer daño a nadie, pero sobre todo no hacernos daño a nosotros mismos y aprender a vivir bien. De ahí viene la exhortación de Diógenes de Sinope, quien dice: ¿por qué vives, pues, si no te preocupas de vivir bien? Diógenes recomendaba interesarse en el estudio de la filosofía para ser bueno en la vida. Es decir, si no se vive bien, entonces ¿para qué vivir? Antes que Diógenes, Sócrates había dicho claramente: más importante que vivir es vivir bien. Sócrates fue el maestro del maestro de Diógenes, Antístenes, que fue discípulo de Sócrates y después maestro de Diógenes. El discípulo más famoso de Sócrates, Platón, también creía lo mismo, o sea, que los que no viven como se debe, los que no son útiles ni siquiera a sí mismos, no deben ser curados si enferman aunque sean ricos. Decía: a las personas de malas costumbres, por no ser útiles ni a los demás ni a ellos mismos, no debe aplicárseles ninguna medicina, aunque fuesen más ricos que el mismo Midas. Curiosamente, hace poco supe de un pensamiento de George Bernard Shaw, quien también afirmaba que las personas que no producen tanto como consumen, o que son una carga para la sociedad, tendrían que ser excluidos de ella. Es fundamental no ser un perjuicio ni para los demás ni para uno mismo. La ley impide que uno lo sea para los demás, de manera que no es muy difícil no dañar a los demás directamente, por el temor a ser castigado. Como dijo Maquiavelo, el miedo al castigo no se pierde nunca. Incluso Platón raciocinaba sobre esta supuesta bondad, la bondad forzada. Decía que los buenos lo son contra su voluntad, porque no se les permite ser malos. Pero después concluía que esos no son buenos verdaderos. En conclusión, los buenos verdaderos son muy pocos. Si no, tendríamos que pensar que para ser buenos simplemente hay que cumplir la ley, como la mayoría, lo cual no es cierto. Cuando cumplimos la ley, aunque no nos guste, demostramos ser obedientes, no buenos por si acaso. Para ser bueno de verdad hay que ser fiel a los principios, no a las leyes. Por ejemplo, si uno sabe que comprando tales ropas o artículos, o consumiendo tal comida, se está explotando gente o se está destruyendo recursos naturales, medio ambiente, o están sufriendo cruelmente seres sintientes, animales, y se limita a lo necesario, no totalmente, pero sí a lo necesario, y se abstiene de lo superficial y no se deja llevar por el gusto o la vanidad, entonces el impacto es mínimo, y esa persona puede decir que hizo todo lo que pudo, porque en verdad el daño no se puede evitar totalmente. Todo el mundo está conectado con la globalización y el comercio, pero sí puede ser mínimo el daño. Por otra parte, la ley no impide que uno se haga daño a sí mismo. A eso se llama, curiosamente, libertad. Emborracharse, ser impúdico, grosero, desvergonzado, ser adicto no solo a drogas, sino también a otras cosas dañinas, lo que sería nada más y nada menos que libertad para hacer el mal. ¿O acaso deja de ser mal porque se haga hacia uno mismo? Como aclaraba Agustín de Hipona sobre el suicidio, decía que el mandamiento no matarás significa que no matarás a nadie, ni siquiera a ti mismo, o sea, tú estás incluido. Ya que filósofos como Séneca recomendaban el suicidio en ciertas circunstancias en las que no se puede hacer nada. Entonces, esto es lo más difícil, dominarse, y ser bueno, justo y sincero con uno mismo. Por eso dice la frase célebre de Lao Tse: quien vence a los demás es fuerte, quien se vence a sí mismo es poderoso. Tener el poderío de seguir el buen camino aunque podamos hacer lo contrario, es lo que para Platón es ser dueño de sí mismo. En cambio, dejarse llevar por el deseo es ser esclavo de sí mismo. Nietzsche se pronunciaba más allá del bien y del mal, criticaba duramente a los falsos buenos, sobre todo a los religiosos que precisamente pretendían ser los virtuosos, cuando en su mayoría eran falsarios infames e hipócritas. Nietzsche exhortaba a crear nuevos valores, no a entregarse al placer y ser vicioso. Incluso era tan radical como Platón y Bernard Shaw. No solo afirmaba que no hay que ser de esa manera, sino que si no tienes esa dignidad, no debes tener hijos, decía. Porque obviamente si no tienes la capacidad, tu hijo será igual o peor que tú. Decía: ¿tienes el derecho a tener un hijo? ¿Eres el triunfador, el vencedor de ti mismo, el soberano de tus sentidos y el dueño de tus virtudes?